voy a presentar por tanto, la última comunicación, que lo van a hacer Javier Alejo y Susana Constanza, el primero de la Universidad de Valladolid y la segunda de la Universidad de Talca en Chile, con el título El sonido del material como posibilidad de intervención, el caso de la Escuela de Arquitectura de Talca en Chile, que creo que es un bonito, además, es una bonita finalización porque, bueno, trae a un congreso de este tipo también una experiencia docente, en este caso en Chile, pero que no deja de ser una experiencia también de arquitectura real, ¿no? Y donde además se tiene muy en cuenta esa cuestión que también ha surgido antes de la idea de la respuesta a un lugar concreto, a unas realidades concretas, pero una respuesta real, no solo a nivel de proyecto docente, sino, como nos mostrarán, de crear un proyecto final, ¿no? Porque los alumnos, por lo que he entendido en la comunicación, los alumnos para conseguir su título tienen que llevar a cabo de verdad un proyecto, lo cual es una novedad para nuestro ambiente español. Surge una cuestión interesante, que es la idea de lo woke dentro de la arquitectura, lo cual luego probablemente nos dé pie a hablar un poco y a establecer debate. Y con esto, pues te doy la palabra. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Javier. Susana nos estará viendo desde el otro lado del charco de manera telemática, no ha podido asistir. Y nada, os venimos a presentar, bueno, una ponencia que trata sobre una experiencia real que tuve la suerte del año pasado, coincidiendo con hacer la estancia internacional del programa de doctorado, pues también ejercer de docente justo en una escuela muy particular que ahora os iré desgranando, ¿no? Un poco su filosofía y un poco en qué se basa y esa posibilidad. Bueno, los ponentes somos dos arquitectos, nos conocimos yo comenzando el doctorado en la UPM, luego yo me he derivado a esta escuela de donde, bueno, soy de aquí también y he vuelto como un poco a mis raíces y a mi casa y hemos, bueno, pues continuado con la docencia. Me gustaría un poco partir de cómo surgió esta idea, ¿no? Cómo la Escuela de Chile, a pesar de ser una cosa muy técnica que ahora explicaremos, bueno, en realidad se basa, como siempre, en buscar realmente lo que Vitruvio siempre nos ha dicho de que es la arquitectura, que es la práctica, que es la teoría, ¿no? Que son esos padres, realmente lo que es la arquitectura y cómo la percepción juega un papel fundamental en todo esto. Siempre ha estado presente en nosotros, ¿no? Es decir, Heidegger siempre nos ha presentado, ¿no? Esa idea de, bueno, del ser a la mano, ¿no? Ese concepto, esa teoría que describe el modo en que los objetos se nos presentan a través de un uso práctico. Y realmente eso es lo que hace la escuela de Talca, ¿no? Cómo presentar los objetos, esa intervención arquitectónica en ese continuo fluir, en ese continuo transitar y todo el rato a través del uso práctico y de la propia intervención, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el caso de César Manrique, ese arquitecto canario, ese artista realmente que se encontró, ¿no?, que hizo su morada realmente en una roca volcánica. Es decir, que el propio material, el propio entendimiento del lugar hizo que, bueno, pues saber pues, lo fascinante que puede ser un material o un lugar y cómo poderlo habitar o convertir en una morada, ¿no? Contar, ¿no?, que un material es un elemento, no solamente es un elemento tangible, sino que también es un elemento intangible, tiene una percepción continuamente, ¿no? No todo el mundo vemos las cosas de la misma manera, no todos oímos lo mismo, no todos sentimos con el tacto lo mismo. Entonces es un poco el yo soy yo y mis circunstancias, ¿no?, que nos decía Ortega y Gasset. Pues con los materiales pasa un poco lo mismo, cada material tiene una circunstancia en un determinado lugar. Estos proyectos que voy poniendo de ejemplo, ¿no?, el Festival TAC que se hizo hace unos años, ¿no?, en Donostia, pues como esa reutilización de los troncos realmente pues generaban como ese umbráculo, bueno, pues ese reconstruir, ese rehabilitar, ese repensar, ¿no? Es decir, la arquitectura no es una lengua compuesta de fonemas, palabras o textos, pero conoce sin lugar a dudas un vocabulario específico, realmente, ¿no? Son unos materiales, una gramática, una sintaxis estructural, que son esos módulos, al final esos materiales, esos elementos y esos sistemas constructivos. Si nos vamos ya al caso de la escuela de Talca, Talca es una ciudad que se encuentra como en el centro de Chile, en la región central, que se llama, es una ciudad, a mí me pareció muy parecido a Valladolid, tiene mucha niebla, tiene un clima muy parecido, es como muy curioso, es una escuela también pequeñita, la de arquitectura, tiene unos 250.000 habitantes y es una ciudad de paso, realmente, es una ciudad que no tiene una gran industria, toda la región del Valle Central de Chile es agrícola principalmente, al vino, al olivo, a granjas de porcino, avícola también.
pero sufrió mucho en el terremoto de 2010, fue como la gran zona, una de las zonas que más devastadas quedó. Entonces eso hizo brotar, como en la propia sociedad, un propio pensamiento, un propio sentir social y cultural, pues de que realmente necesitaban reconstruir otra vez su lugar. La Escuela de Arquitectura de Talca es relativamente nueva, es un proyecto que surgió en 1998, es pública, es estatal. En 1999 el curso allí es de marzo a diciembre por el clima, claro, lógicamente. Entonces arrancó en 1999 y se creó como una manera experimental en cómo el director de la escuela pensó que los alumnos realmente, por su situación en el Valle Central de Chile, tenían que ya aprender a sentir los materiales, a tocarlos. Entonces se propuso que el programa didáctico de arquitectura siempre fuese relacionado con construcción, pero con construcción con sentir la técnica realmente. Es una escuela pequeñita, tiene como unos 80 alumnos por curso aproximadamente. Entonces empezó en el curso del 2000, ya empezó directamente a base de talleres en los cuales los alumnos realmente pues están jugando con tierra, tocan la tierra, hacen mezclas de tierra, tienen unos talleres donde lo más interesante es que tienen hornos y ellos mismos cuecen la tierra, van mezclando con textiles, con plásticos, para ver cómo pueden realmente hacer materiales y qué significan esos materiales. Hacen 3 talleres, un taller de materia el primer año para los alumnos de curso de primer año, donde, bueno, pues les enseñan a tocar con las manos realmente qué es la madera, qué es el barro, qué es el ladrillo, qué es el hormigón, y los alumnos directamente pues tocan esos materiales, los empiezan a percibir, los empiezan a sentir, saben escucharlos, saben, bueno, pues qué tacto, qué color, para qué los pueden usar. Todos los años, en agosto, durante el mes de agosto, todos los alumnos de segundo hasta quinto se forman en grupos y hacen un taller que lo llaman el taller de agosto, y entonces recorren diferentes zonas del Valle Central de Chile, y agrupados en grupos de 15-20 personas en talleres transversales, van por localidades y entonces preguntan qué necesidades pueden tener. Y entonces los alumnos durante esas 4 semanas del mes de agosto realizan un proyecto de manera teórica y lo llevan a práctica. Son pequeñitas cosas, a lo mejor es simplemente una pavimentación para crear un parque o son unos asientos en torno a unos árboles. ¿Cómo consiguen la financiación? Como van preguntando por los pueblos pequeñitos de la región de Chile, pues la propia municipalidad, los propios ayuntamientos les conceden financiación para poder hacer, pues oye, necesitamos a lo mejor aquí un umbráculo de sombra o necesitamos arreglar estos bancos o no tenemos nada para que los niños jueguen. Entonces es una manera en que los alumnos ya directamente van sintiendo, van tocando los materiales, viven realmente, es como si fuese un campamento, porque esas 4 semanas, la primera semana están en la escuela ideando el proyecto y las 3 semanas siguientes incluso los propios vecinos les dan de comer, les dejan donde dormir, entonces es como un proyecto muy interesante. ¿Esto en qué ha derivado? En que realmente para conseguir el título de arquitecto los alumnos de la escuela de Talca desde 2004 tienen que construir su proyecto fin de carrera. Son pequeñitas cosas, no mandan, pues como nos pasa yo en mi año, me mandaron a hacer una bodega de vino para 1 millón de litros. Es decir, son proyectos pues pequeñitos que se puedan tocar y que cumplan una necesidad social. Es decir, aquí el reciclaje o la reutilización viene de que necesitan ellos enfrentarse a un proyecto en su fin de carrera, tiene que conseguir las licencias pues de construcción, tiene que conseguir constructor, tiene que conseguir financiación. Entonces los propios ayuntamientos les van consiguiendo como directamente pues de dónde pueden sacar el dinero. Ellos mismos actúan pues de un poco lo que contan los compañeros anteriores, actúan también ellos como constructores, como arquitectos, como director de obra, como bueno, pues como todo lo que se puede hacer, ¿no? Este es el caso de un edificio que fue muy premiado allí en Chile, bueno, incluso tiene bastantes premios internacionales, es un oratorio y aquí la gracia es, bueno, representa, bueno, pues lo que nosotros llamamos los chozos aquí por la zona de Urueña, allí se llaman carboneras, que era pues donde se quemaba la paja realmente y la madera para sacar el carbón, pues bueno, pues hizo una suerte de oratorio realmente en el que, bueno, pues cómo conseguir la bóveda, pues ir volando 2 centímetros una capa de ladrillo sobre otra para poder realmente hacerlo, ¿no? Y está revestido de ese adobe y esa paja. Entonces, ¿qué es lo curioso de esta escuela de Talca? Que responden a una necesidad, a una inquietud de ese valle de la región del Maule y que los materiales son obtenidos por donaciones de empresas locales. Por lo tanto, tu proyecto queda condicionado a con qué materiales puedes tener.
Entonces ya no solamente que tú tengas que pensar la idea, sino que la idea viene de una necesidad que te presenta la municipalidad y otra necesidad que es con qué materiales dispongo para enfrentarme a mi primer gran proyecto, mi primer proyecto de como arquitecto. Os voy a contar 3 ejemplos muy rápidos. Este justo es una alumna que llevé yo su proyecto de título. Bueno, pues ella le encantaba la escalada y entonces ella decía que necesitaba, pues la necesidad de cómo ver a sus compañeros. Bueno, ya veis que la zona no es muy agradable, hay una carretera y justo se hace escalada en esa montaña, ¿no? En esa ladera. Entonces la gente se sentaba directamente en las viandas o en los guardarraíles y pues ella propuso en la municipalidad de esa localidad pues si había la necesidad de poder colocar un mirador también para atraer a la gente. Había un estacionamiento que estaba como unos 200 metros, pero no estaba enfrentado realmente a la pared. ¿Qué es lo que se le ocurrió? Bueno, pues la empresa que hace el mantenimiento de las carreteras la dijo, yo te puedo dar unas viandas, unos guardarraíles, y tú con eso, pues oye, mira a ver si se te ocurre algo. ¿Qué hizo? Pues asentar esas viandas o esos guardarraíles como si fuese pues un graderío, o sea, un mirador, sin más. Se hizo la estructura metálica, se lo consiguió una empresa local, también no tiene zapatas, sino que va hincado en el terreno y de esa manera pues se hizo un mirador realmente hacia esa pared para poder hacer, bueno, pues como esa percepción, ¿no?, de la que nos hablaba Heidegger, ese la mano, directamente, pues aquí es la vista, ¿no? Realmente la que juega un papel fundamental. Y como ese sitio tan, bueno, pues que antes no era agradable porque pasaban coches, siguen pasando coches, pero ahora estás un poquito más retirado, tienes una visión como más lejana también de la actuación y bueno, pues ha hecho con productos que te han cedido empresas locales y la gente pues se puede enfrentar de esa manera pues a un proyecto, son pequeñitas intervenciones, ¿no? Este es otro proyecto, también os he puesto como 3 o 4 representativos. Esto es un colegio, bueno, una congregación como religiosa que también en un municipio pequeñito y necesitaban como un sitio para dar catequesis, como para dar clase. Y tenían como muchos listones de madera que les había ido cediendo la gente y no sabían qué hacer con ellos. Entonces, en este caso, el alumno pues propuso, bueno, pues hacer un círculo, como rodear un jardín con esos propios listones, que son nada de 2 pulgadas de escuadría, y poder, bueno, pues realizar, ¿no? Entonces, reutilizar los materiales con los que contaba y de esa manera poder realizar un proyecto. Aquí lo veis un poquito. Luego estaba recubierto con una malla que tamizaba pues el aire que entraba. También, bueno, pues la propia vegetación jugaba un papel fundamental porque te cambiaba el olor, la percepción de dentro y fuera. O sea, es verdad que aunque sea, sí que tenía un diámetro de 10 metros, que no es pequeño, pero realmente sí cambiaba la percepción al estar en el interior, ¿no? Y claro, el alumno pues se enfrenta de esta manera a cambiar esa percepción, a cubrir una necesidad social que le están presentando realmente, siempre con mínimos materiales, bueno, pues clavados de aquella manera, no muy pensado tampoco si puede ser uniones a media madera o cómo puede ser la mejor manera, sino simplemente cumplir pues con los medios que tenían, cumplir una función social, ¿no? Este es otro proyecto en el que, bueno, allí la tierra realmente pasa como aquí, prácticamente todo era de adobe, la tierra juega un papel fundamental, entonces esta obra os la he querido poner por la importancia que tiene el cómo se hacen esos pilares un poco retorcidos a forma de escultura, que eso ya fue decisión del propio alumno, pero que son pilares de tierra. Aquí lo interesante viene en cómo realmente se juega con esa tierra, ¿no? Desde primero se les enseña en esa escuela a qué es la tierra realmente. Entonces empiezan a jugar con tierras de diferentes lugares y empiezan a hacer ensayos de cómo se agrietan, qué pasa si le echo más agua, si le echo menos agua, con qué bueno, pues con qué puedo hacer realmente que se unan las tierras en sí, de qué colores, qué texturas tienen, esos ensayos, ¿no? De tirarlo contra el suelo y ver cómo se abren realmente. Y de esa manera este alumno eligió pues qué tipos de tierras quería jugar en su pilar, ¿no? Incluso eso, pues las pruebas de tierra con el ensayo de lavado, de cómo realmente cuando llueve, cómo se escurre la tierra, qué colores queda, cuánta disgregación de material hay, cómo va a unir las tierras entre sí. En este caso, pues utilizó lo que había por la zona, entonces utilizó, bueno, pues las tunas, ¿no? Parecido al aloe vera nuestro, por decir así, o lo que llamamos aloe vera, pues secándolo lo utilizó al final como si fuese el cemento que podía unir
las tierras, ¿no? Y entonces de esa manera fue generando estos grandes pilares que servían de estructura para colocar unas cerchas metálicas muy sencillitas y están cubiertas con los sarmientos o con mimbre realmente para generar ese umbráculo, ¿no? Ese umbráculo es una zona justo ahí en el río que era una necesidad. Y finalmente este proyecto, simplemente para contaros pues que también cómo intervienen en el territorio, cómo se interviene, ¿no? También de una manera como de escultórica, este guiño en el monte realmente, que es una insinuación visual, ¿no? Dentro del territorio, difícil de representar, medible por los pasos de sus habitantes, que al final son campesinos, ¿no? Agricultores. Está hecho con tubos, con tubulares huecos cedidos por la municipalidad de O'Higgins, de la zona, y unas bridas, sin más, haciéndolos a modo de escultura, que realmente tiene también un pequeño foco luminario al extremo y que realmente nos servía simplemente como de modo de escultura para marcar, ¿no? El hecho de los pasos que se da por el territorio, también como esa función poética que siempre tiene la arquitectura, y no solamente es la práctica, sino que tiene esa función poética. Y nada más, simplemente era contaros este caso de la Escuela de Chile, porque bueno, es una cosa muy curiosa y no pasa, creo que es única, de hecho en el mundo, de cómo la Escuela de Talca pues tuve la oportunidad de estar allí de docente el año pasado y bueno, pues fue una sensación agradable, ¿no? El cómo los alumnos tocan los materiales, cómo son capaces de proyectar con lo que les den, y es como diferente a lo que solemos hacer por aquí. Nada, muchas gracias.